Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en un lugar donde el aire es espeso y cálido, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las flores exóticas. El sonido que te rodea no es el de una ciudad moderna, sino el zumbido constante de la vida en la selva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía realmente caminar por una metrópolis maya en la cima de su poder, antes de sumergirnos por completo? Si disfrutas de estos viajes al pasado, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Me ayuda inmensamente. Ahora, dime en los comentarios desde qué parte del mundo y a qué hora nos escuchas. Baja las luces y empecemos juntos este viaje nocturno. Nos encontramos en el corazón del período clásico maya, alrededor del año 750 de nuestra era. Este no es un mundo de ruinas silenciosas y piedras grises cubiertas de musgo. Es un universo vibrante, lleno de color y de vida. Las tierras bajas del sur de Mesoamérica, lo que hoy conocemos como la región del Petén en Guatemala, Belice y partes de México, están salpicadas de cientos de ciudades-estado independientes. Cada una es un centro de poder, conocimiento y espiritualidad, compitiendo con sus vecinas en una danza perpetua de alianzas, comercio y conflicto. Estas no son aldeas primitivas, sino metrópolis planificadas con una precisión asombrosa, orientadas según los movimientos de los cuerpos celestes. La selva lo envuelve todo con un abrazo implacable, un mar verde del que emergen las creaciones del hombre como islas de orden en medio del caos natural. El aire está lleno de los gritos de los monos aulladores y el plumaje iridiscente de los quetzales que vuelan entre las ceibas. Los árboles sagrados que los mayas creían conectaban el inframundo, el mundo terrenal y los cielos, desde el suelo del bosque, un intrincado sistema de calzadas elevadas, llamadas Sacbeob o caminos blancos, conecta los centros ceremoniales con los complejos residenciales y las ciudades vecinas, brillando con la piedra caliza bajo la luz de la luna. Este es un mundo construido en armonía y en constante lucha con la naturaleza que lo rodea. Ahora, estás de pie en el centro de la gran plaza de una de estas ciudades, quizás la poderosa Tikal. El suelo bajo tus pies es de estuco pulido, inmaculadamente mantenido. Frente a ti, el templo del gran jaguar se eleva hacia el cielo, una pirámide escalonada tan empinada que parece una escalera hacia los dioses. A tu espalda, su contraparte, el templo de las máscaras, crea una simetría sobrecogedora. Sientes la piedra caliza bajo tus sandalias, todavía cálida por el sol del mediodía. El murmullo de cientos de personas llena el aire, hablando en una lengua gutural y melódica que se mezcla con el sonido lejano de los tambores ceremoniales. Las pirámides y los palacios que te rodean no son del color opaco de la piedra. Están cubiertos de una capa de estuco y pintados con colores vivos y deslumbrantes. El rojo, extraído del óxido de hierro, domina muchas de las estructuras, simbolizando la sangre y la vida. Detalles en azul brillante, un pigmento conocido como azul maya, cuya durabilidad ha fascinado a los científicos modernos. Decoran frisos y murales. El verde del jade y el amarillo del maíz también adornan las paredes, contando historias de dioses, reyes y conquistas. Este lugar no es un vestigio del pasado, es un presente vibrante y abrumador para sus habitantes. La ciudad está organizada en una jerarquía visible. En el centro ceremonial, como el que pisas ahora, viven el rey divino, el Cujul Ayau, y la élite de nobles y sacerdotes. Sus residencias son los complejos de múltiples habitaciones de la Acrópolis central. Palacios de piedra
con patios interiores y vistas a las plazas principales. Los historiadores aún debaten la función exacta de ciertas estructuras dentro de estas acrópolis, si eran palacios puramente residenciales, oficinas administrativas para la compleja burocracia de la ciudad, o una combinación ceremonial y funcional de ambas. Lo que es seguro es que desde aquí se tomaban las decisiones que afectaban a miles de vidas. Más allá del núcleo sagrado, la ciudad se expande en barrios residenciales, grupos de casas de paja y adobe con cimientos de piedra se agrupan en unidades familiares, rodeadas de sus propios huertos y jardines. Aquí viven los artesanos, los comerciantes, los constructores y los guerreros, y más allá, en los campos que rodean la ciudad, viven los agricultores, la base de toda la sociedad. Su trabajo en el sistema de milpa, cultivando maíz, frijoles y calabaza, alimenta a la creciente población de la metrópolis, un logro de ingeniería agrícola en un entorno selvático tan desafiante. La vida intelectual y espiritual de la ciudad es de una complejidad asombrosa. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo, un complejo entramado de glifos que podían registrar la historia, la mitología y la astronomía con gran detalle. Escribas de élite, con sus pinceles de pelo fino, pintaban estos glifos en códices hechos de corteza de árbol o los tallaban en las estelas de piedra que se erigen en las plazas. Estas estelas son monumentos públicos que conmemoran eventos clave en la vida del gobernante: su nacimiento, su ascenso al trono, sus victorias militares y sus rituales de conexión con los dioses. Deja atrás la plaza por un instante. Ya no eres un simple observador. Ahora, eres un artesano, un tallador de jade sentado con las piernas cruzadas en un taller con sombra. El aire huele a polvo de piedra y a la resina de copal que arde en un incensario cercano. En tus manos sostienes una pieza de jade en bruto, fría y dura, con una herramienta de piedra aún más dura. Trabajas pacientemente, raspando y puliendo, sintiendo cómo la superficie se vuelve lisa bajo tus dedos. Estás creando una placa para el pectoral del rey, un objeto que contendrá la esencia de su poder y su conexión divina. No eres un rey, pero tus manos dan forma a los símbolos de la realeza. El tiempo mismo es una obsesión para esta cultura. Su dominio de las matemáticas, incluyendo el concepto del cero, les permitió desarrollar calendarios de una precisión increíble. El calendario ritual de 260 días, el Tzolk'in, se entrelazaba con el calendario solar de 365 días, el Hab, para formar un ciclo de 52 años. Y todo esto se inscribía dentro de un sistema aún mayor, la cuenta larga, que medía el tiempo desde un punto de creación mitológica y se extendía por eones. Cada día tenía un significado, un augurio, un dios patrón que lo regía, y la vida de reyes y plebeyos por igual estaba dictada por estos ciclos cósmicos. El sonido de un golpe sordo y rítmico llama tu atención. Proviene del campo de juego de pelota, una estructura larga y estrecha flanqueada por dos muros inclinados. Allí, atletas de élite juegan una partida de poca-toc, usando solo sus caderas, rodillas y codos. Intentan golpear una pesada pelota de caucho sólido a través de un aro de piedra colocado en lo alto de la pared. Este no es solo un deporte, es un ritual sagrado, una recreación de las batallas de los dioses héroes en el inframundo. El Xibalbá. Una anécdota que ha perdurado es que los capitanes de los equipos perdedores, y a veces incluso los ganadores, podían ser sacrificados ritualmente al final del juego. Un honor supremo que servía para apaciguar a los dioses y asegurar el orden cósmico. La vida aquí
está en su cenit. Las rutas comerciales bullen de actividad, trayendo obsidiana desde las tierras altas de Guatemala, plumas de quetzal de los bosques nubosos y conchas y sal desde las costas lejanas. La población de una ciudad como Tikal podría haber alcanzado las 60.000 personas o más, con un área circundante que sostenía cientos de miles. El conocimiento astronómico es profundo, la expresión artística es sublime, y el poder de los reyes divinos parece absoluto, garantizado por los dioses a los que sirven. Miras una vez más las imponentes pirámides que rascan las nubes bajas, las plazas llenas de gente, el humo de las ofrendas que se eleva hacia el cielo. Todo aquí parece eterno, sólido como la piedra con la que está construido. La civilización maya clásica es un sistema complejo y exitoso que ha florecido durante siglos, una de las culturas más avanzadas del planeta. Nada parece indicar que este mundo de orden divino y logros humanos esté al borde de un cambio profundo y catastrófico. Un largo crepúsculo del que muchas de estas magníficas ciudades nunca despertarían. Ver la magnificencia de estas ciudades de piedra, primero debemos entender el universo invisible que sostenía cada bloque y cada vida. El mundo maya no estaba compuesto únicamente de selva, piedra y personas. Era un cosmos de una complejidad profunda, una estructura sagrada en la que los seres humanos tenían un papel activo y crucial. Su universo estaba concebido en 3 niveles verticales interconectados. Arriba, los cielos, llamados Kan, un reino de 13 capas donde residían los dioses superiores. Abajo, el inframundo, el temido Xibalbá, con sus 9 niveles oscuros por los que el sol debía viajar cada noche, y en medio el plano terrenal, Kab, donde la humanidad vivía su existencia. Este plano terrenal no era una simple esfera, sino una superficie cuadrada o rectangular, como el lomo de un cocodrilo gigante flotando en un mar primordial. Las 4 esquinas de este mundo se alineaban con las direcciones cardinales, y cada una tenía un significado y un color sagrado. El este, donde nace el sol, era el rojo; el oeste, donde muere, era el negro; el norte, hogar de los ancestros, era el blanco; y el sur, el reino del sol en su cenit, era el amarillo. En el centro de todo, uniendo los 3 reinos, se alzaba el gran árbol del mundo, la ceiba sagrada conocida como Huaca Chan. Sus raíces se hundían en Xibalbá y sus ramas se extendían hasta la capa más alta de los cielos. En este cosmos tan ordenado, el gobernante de cada ciudad-estado, el Cujulayau, o Señor Sagrado, no era un simple rey o emperador en el sentido que nosotros entendemos. Él era la encarnación humana de la ceiba sagrada, el eje del mundo hecho carne y hueso. Su cuerpo era el conducto viviente que conectaba el plano terrenal con los reinos sobrenaturales. Era su deber sagrado y su carga existencial mantener el equilibrio de este universo. Si el sol salía cada mañana, si las lluvias llegaban a tiempo para nutrir el maíz, si los enemigos eran derrotados en la batalla, era porque el Ayau estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones rituales. A cambio de esta titánica labor de mantenimiento cósmico, el pueblo le ofrecía su lealtad, su trabajo y su tributo. Esta es la razón fundamental por la que se erigieron templos tan colosales y palacios tan elaborados. No eran meros símbolos de poder, eran herramientas necesarias para los rituales que garantizaban la supervivencia. La construcción de una pirámide era un acto de fe comunal, una forma de fortalecer el pilar del mundo que era su rey. Sin embargo, los epigrafistas y arqueólogos debaten intensamente si el poder del Cujulayau era absoluto y teocrático,
o si estaba limitado por un consejo de nobles y linajes poderosos que podían influir en sus decisiones. Ahora, te encuentras en la penumbra de una de estas pirámides templo, en una cámara en la cima, lejos de los ojos del pueblo llano. La oscuridad del interior es casi total, rota solo por el parpadeo de antorchas de ocote que arrojan sombras danzantes sobre las paredes. El aire es denso y pesado, cargado con el penetrante y dulce aroma del incienso de copal que arde en braseros de cerámica. Estás entre un selecto grupo de sacerdotes y nobles, y frente a ti, sobre un altar de piedra, se arrodilla la figura del Cújula-Gau, ataviado con un tocado de plumas de quetzal y pectorales de jade que brillan tenuemente. En sus manos sostiene un instrumento afilado, una espina de mantarraya o una lasca de obsidiana. El único sonido es la respiración contenida de los presentes mientras observas cómo el rey, con un gesto solemne y practicado, se perfora la lengua. La sangre, la sustancia más sagrada y vital, fluye de su herida, goteando sobre tiras de papel de corteza que se recogen en un cuenco. Este acto de autosacrificio no es una penitencia, sino un portal, la pérdida de sangre, combinada a veces con sustancias psicotrópicas. Lo induce a un estado de trance, abriendo una puerta entre los mundos para que pueda comunicarse con los dioses y los ancestros. Ya no miras al rey desde la sombra. Ahora, eres el Cújula-Gau. Sientes el dolor agudo y punzante en tu lengua. Un dolor que te ancla a la realidad física mientras tu mente comienza a elevarse. El humo del copal te envuelve y las sombras en la pared ya no parecen inertes. Se retuercen y forman los rostros de tus ancestros divinizados. En tu visión, la serpiente de la visión emerge del humo del papel ensangrentado que ahora arde, y de sus fauces abiertas te habla un dios. Sientes el peso de tu ciudad sobre tus hombros. Cada vida depende de que interpretes correctamente estos mensajes y apacigües a los seres sobrenaturales. Este sistema de creencias impregnaba cada aspecto de la vida de la élite, incluso su propia fisonomía. Una de las anécdotas más peculiares de su cultura es la práctica de la deformación craneal. Desde los primeros días de vida, la cabeza de un infante noble era atada firmemente entre dos tablas para alargar y aplanar el cráneo. Este rasgo, que a nosotros nos parecería extraño, era para ellos un signo de suprema belleza, estatus y una conexión con lo divino. Se cree que esta forma alargada buscaba emular la apariencia del dios del maíz, la deidad que representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, y de la que dependía toda su civilización. El poder del rey se reforzaba constantemente a través de la iconografía y la nomenclatura. Era un hecho histórico conocido que los gobernantes mayas a menudo adoptaban nombres y títulos que los vinculaban directamente con las deidades más poderosas. Por eso encontramos nombres como Kinich, que significa rostro de sol o gran sol, en gobernantes de ciudades como Palenque o Copán, asociándose con el dios solar Kin. Otros se vinculaban a Chak, el poderoso dios de la lluvia y el trueno. Al hacerlo, no solo honraban a los dioses, sino que declaraban que ellos mismos eran sus representantes o incluso sus manifestaciones en la tierra. La reina, la Ix-Ahau, también desempeñaba un papel fundamental en estos rituales. A menudo se la representa en estelas y dinteles junto al rey, realizando sus propios actos de sangría, a veces de manera aún más intensa. Su participación era esencial para completar el circuito de poder divino, representando quizás un equilibrio cósmico de fuerzas masculinas y femeninas. La dinastía
no era solo una línea de sucesión política, sino una cadena ininterrumpida de sangre sagrada que mantenía a la comunidad conectada con el reino de los dioses. Cada nuevo rey heredaba la responsabilidad de mantener este peligroso y delicado pacto. Por tanto, la estabilidad del mundo maya descansaba sobre un fundamento de fe y ritual. Era un contrato social basado en la creencia de que el rey podía y debía interceder ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras las cosechas fueran abundantes, las victorias militares frecuentes y el orden cósmico se mantuviera. El sistema funcionaba a la perfección. El pueblo trabajaba, la élite gobernaba y los dioses estaban satisfechos. El universo, aunque exigente, era coherente y predecible. Pero este sistema, tan intrincado y poderoso, también contenía una vulnerabilidad fundamental. ¿Qué ocurriría si el rey realizaba los rituales, si derramaba su propia sangre sagrada sobre el altar? Pero los dioses no respondían. ¿Qué pasaría si las lluvias no llegaban y el maíz se marchitaba en los campos? O si los ejércitos de una ciudad rival, cuyo rey aparentemente tenía un mayor favor divino, obtenían una victoria aplastante. Si el pilar humano del universo flaqueaba, el cosmos entero corría el riesgo de desmoronarse con él. Y en los últimos siglos del período clásico, ese pilar comenzaría a mostrar profundas y alarmantes grietas. El cosmos, sostenido por la fe y el ritual del Kujulayau, era un reflejo del mundo físico que lo rodeaba. Mientras la tierra fuera generosa y el pueblo próspero, el universo se mantenía en equilibrio. Pero durante los siglos de apogeo del período clásico, el mismo éxito de la civilización maya comenzó a sembrar, de forma lenta, pero inexorable, las semillas de su futura crisis. Un paraíso, por bien gestionado que esté, tiene límites, y la población de las tierras bajas del sur estaba empezando a presionar peligrosamente contra ellos. El crecimiento demográfico fue la primera y más silenciosa de las grietas en aparecer. Durante el período clásico tardío, entre los años 600 y 800, la población maya explotó. Las técnicas agrícolas, perfeccionadas durante generaciones, permitieron alimentar a más gente que nunca. Las ciudades-estado, que antes eran centros ceremoniales compactos, se convirtieron en extensas metrópolis, rodeadas de suburbios densamente poblados y un paisaje rural completamente transformado por la mano del hombre. Este crecimiento fue un testimonio de su ingenio y organización. Pero cada nuevo nacimiento añadía una boca más que alimentar y un cuerpo más que necesitaba agua y refugio, poniendo una tensión creciente sobre el frágil ecosistema de la selva tropical. Para satisfacer las necesidades de esta multitud, los mayas tuvieron que intensificar la explotación de sus recursos. Los campos de maíz, frijol y calabaza se extendieron cada vez más, reemplazando a la selva alta. Se acortaron los periodos de barbecho, en los que la tierra se dejaba descansar para recuperar sus nutrientes, lo que llevó a un agotamiento progresivo del delgado suelo de la selva. La caza se volvió más difícil a medida que los animales eran expulsados de sus hábitats cercanos a las ciudades. El paraíso verde y exuberante estaba empezando a mostrar signos de desgaste bajo el peso de su propio éxito. Ahora, tú eres un agricultor, un hombre de la tierra cuya familia ha trabajado la misma parcela durante generaciones. Estás de pie, al borde de tu milpa al amanecer, sintiendo el calor pegajoso que ya se acumula en el aire. El olor a humo de los fuegos de desmonte de tus vecinos impregna la mañana. Miras tus plantas de maíz y notas que las mazorcas no son tan grandes como las que tu abuelo
describía en sus historias. El suelo parece más pálido, más cansado, más allá de tu campo, donde antes comenzaba la selva profunda. Ahora ves el humo de otra granja, y más allá, otra más. El mundo se siente cada vez más lleno, y el bosque, el hogar de los espíritus y los animales sagrados, parece encogerse cada año. Uno de los mayores consumidores de recursos no era la comida, sino la construcción. El hecho histórico conocido es que la creación del estuco de cal, ese revestimiento brillante que cubría templos y palacios, era un proceso ecológicamente costoso. Para producir el mortero, se debía quemar piedra caliza a temperaturas muy altas durante varios días, y el único combustible disponible era la madera. Se ha calculado que para construir una sola pirámide de tamaño mediano se requería la tala de cientos de hectáreas de bosque. Multiplica eso por los cientos de edificios en cada una de las docenas de grandes ciudades, y la escala de la deforestación se vuelve asombrosa. Los arqueólogos debaten la escala y el impacto real de esta deforestación. Algunos proponen un colapso ecológico casi total alrededor de las grandes ciudades, donde la tierra habría quedado desnuda y erosionada. Otros argumentan que los mayas practicaban una silvicultura más sofisticada, gestionando y replantando ciertas áreas, y que el impacto, aunque severo, fue más localizado. Independientemente del alcance exacto, la eliminación de grandes extensiones de cubierta forestal habría tenido consecuencias graves. Habría afectado los patrones de lluvia locales, aumentado la erosión del suelo y disminuido la biodiversidad de la que dependían para obtener medicinas y alimentos suplementarios. Ya no sientes la tierra blanda de la milpa bajo tus pies. Ahora eres un constructor, parte de un equipo que trabaja en la ampliación del Palacio de Laiao. El sol es implacable y el aire está lleno del polvo blanco de la cal. Tu tarea hoy no es colocar piedras, sino ir con un grupo a buscar más leña para los pozos de cal. El capataz os apremia, pues el Señor Sagrado quiere que el nuevo templo esté terminado para el próximo solsticio. Te das cuenta de que cada vez tenéis que caminar más lejos de la ciudad para encontrar árboles lo suficientemente grandes y viejos. Lo que antes era un viaje de mediodía, ahora os lleva casi 2. La gestión del agua también se convirtió en un desafío crítico. Los mayas eran maestros ingenieros hidráulicos, construyendo enormes embalses y cisternas, conocidas como aguadas, para capturar y almacenar el agua de la temporada de lluvias. Estos sistemas permitían a las grandes ciudades sobrevivir a la estación seca anual. Pero con una población en auge, la demanda de agua para beber, cocinar y para la agricultura se disparó. Una estación seca ligeramente más larga de lo normal, o unas lluvias un poco menos abundantes, podían llevar a estos sistemas al límite, dejando a decenas de miles de personas con una sed peligrosa. En un intento por maximizar la producción de alimentos, recurrieron a métodos ingeniosos y a veces arriesgados. Una anécdota peculiar de sus prácticas agrícolas es el uso de abono nocturno, es decir, excrementos humanos, para fertilizar los huertos cercanos a las viviendas. Si bien esta era una forma eficaz de reciclar nutrientes en un sistema con escasez de fertilizantes animales, también creaba un riesgo sanitario. En centros urbanos cada vez más densos y con sistemas de saneamiento limitados. Esta práctica pudo haber facilitado la propagación de parásitos intestinales y enfermedades infecciosas, debilitando aún más a una población ya estresada. La prueba más directa de estas crecientes dificultades no se encuentra en los templos,
sino en los huesos de la gente. Los estudios de bioarqueología, que analizan los restos esqueléticos de los entierros del período clásico tardío, cuentan una historia silenciosa pero elocuente en comparación con sus antepasados. Los últimos habitantes de las grandes ciudades del sur eran, en promedio, de menor estatura. Sus huesos muestran más marcadores de estrés nutricional, como la hipoplasia del esmalte dental, y sus esqueletos revelan una mayor incidencia de enfermedades como la anemia y las infecciones. La gente estaba trabajando más duro y comiendo peor. Así, el paraíso maya se había convertido en una olla a presión. La tierra, exprimida al máximo, daba cada vez menos. Los bosques, antes infinitos, retrocedían ante el avance de los campos y la insaciable sed de cal de los monumentos. La población, más numerosa que nunca, era también más vulnerable, acechada por el hambre y la enfermedad. La compleja maquinaria social que había funcionado durante siglos empezaba a chirriar bajo la tensión. Este era el estado del mundo maya en vísperas de su transformación. No fue un colapso repentino que surgió de la nada. Fue la culminación de estas tensiones internas que habían debilitado la estructura desde sus cimientos. La civilización era como un gran árbol con un tronco magnífico, pero cuyas raíces se habían vuelto frágiles y sobreextendidas en un suelo empobrecido. Solo necesitaba un empujón, una fuerte sacudida externa, para que todo el sistema comenzara a tambalearse de forma irreversible. Y esa sacudida estaba a punto de llegar, no desde un ejército enemigo, sino desde los cielos. La civilización maya, con sus raíces extendidas en un suelo cada vez más empobrecido, se había vuelto frágil. Las grietas internas de la superpoblación y la degradación ambiental la habían dejado vulnerable, preparada para quebrarse bajo una presión externa. Esa presión no tardó en llegar. No vino en la forma de un conquistador extranjero o una plaga desconocida, sino como un enemigo silencioso e implacable que llegó desde arriba la ausencia de lluvia, los cielos, que una vez habían sustentado el milagro del maíz. Comenzaron a cerrarse con una crueldad metódica. Durante mucho tiempo, la razón del abandono de las ciudades fue uno de los mayores enigmas de la arqueología, dando lugar a todo tipo de teorías. Pero en las últimas décadas, una nueva disciplina, la paleoclimatología, ha arrojado una luz reveladora sobre este misterio. Al estudiar los archivos climáticos de la Tierra, ocultos en lugares inesperados, los científicos han reconstruido el clima del pasado con una precisión asombrosa. Han perforado el lecho de los lagos y han descendido a cuevas profundas para encontrar las pistas que la propia naturaleza dejó atrás hace más de 1000 años. Uno de los descubrimientos más importantes provino de los núcleos de sedimento extraídos del fondo del lago Chichancanap, en la península de Yucatán, capa por capa. Estos sedimentos registran la historia del lago. En los años de abundantes lluvias se depositan ciertas capas de arcilla, pero en los años secos, a medida que el agua del lago se evapora, un tipo de mineral de sulfato llamado yeso se precipita y forma una capa distintiva. El análisis de estos núcleos reveló un hecho histórico conocido y alarmante justo durante el período del colapso maya. Entre los años 800 y 1100 hubo varios periodos de sequía extrema, mucho más severos que cualquier fluctuación normal. Ahora alzas la vista al cielo, pero no hay alivio en él. Es una cúpula de un azul blanquecino, brillante y sin nubes, que parece palpitar con un calor opresivo. El sol del mediodía golpea la tierra agrietada de tu campo de maíz,
y el aire que respiras es seco y polvoriento. Las hojas de las plantas, que deberían ser de un verde vibrante, están amarillentas y marchitas, colgando sin vida de los tallos. No recuerdas la última vez que una tormenta real, de esas que empapan la tierra, barrió el valle. Solo ha habido chubascos breves y burlones que apenas asientan el polvo antes de que el calor lo consuma todo de nuevo. Estas no eran sequías comunes. Los científicos las han denominado megasequías, episodios prolongados que duraban décadas. Durante estos picos de aridez, se estima que la precipitación anual en la región Maya pudo haber disminuido hasta en un 50%. Para una sociedad agrícola que dependía por completo de las lluvias estacionales para llenar sus embalses y regar sus cultivos. Una reducción de esta magnitud era simplemente catastrófica. La temporada de lluvias se acortaba, se volvía errática y, a veces, apenas llegaba. El ciclo predecible que había regido la vida durante siglos se rompió. La primera consecuencia, y la más directa, fue el colapso de la agricultura. El maíz, el grano sagrado, que formaba la base de su dieta y su cosmología, no podía sobrevivir en estas condiciones. Las cosechas menguaron y luego fracasaron por completo, año tras año. Las reservas de alimentos almacenadas en los graneros de las ciudades se agotaron rápidamente, dando paso a la escasez y, finalmente, a la hambruna generalizada. El hambre comenzó a acechar en las casas de los campesinos y no tardó en extenderse a los bulliciosos mercados y los palacios de la élite. A medida que la sequía se prolongaba, los mayas se volvieron cada vez más desesperados en sus súplicas a los dioses, especialmente a Chac, el poderoso dios de la lluvia. Una anécdota peculiar y conmovedora de esta época proviene de la exploración de los cenotes sagrados, los pozos naturales que eran vistos como portales al inframundo. Al dragar el fondo de estos pozos, como el cenote sagrado de Chichén Itzá, los arqueólogos han encontrado una cantidad desproporcionada de ofrendas valiosas que datan de este periodo. Se arrojaron al agua jades preciosos, cerámicas finas, oro e incluso restos humanos en un intento frenético y último por apaciguar a un dios que parecía haberse vuelto sordo. Pero la sequía no solo vació los estómagos, también sacudió los cimientos mismos del poder y la fe. Como vimos, el Cujulayau no era solo un líder político, era el garante del orden cósmico. Su legitimidad se basaba en su supuesta capacidad para negociar con los dioses y asegurar su favor. Cada ritual de sangría, cada ceremonia, cada sacrificio, estaba diseñado para mantener ese pacto sagrado. Pero cuando el rey se perforaba la lengua y los cielos permanecían obstinadamente despejados, la fe del pueblo comenzaba a erosionarse. El contrato social se estaba disolviendo bajo el calor implacable. Ya no eres el campesino que mira al cielo con desesperación. Eres el Cujulayau, de pie en la cámara más alta del templo más sagrado. El humo de las ofrendas quemadas te pica en los ojos y el sabor metálico de tu propia sangre llena tu boca. Acabas de realizar el ritual de sangría más doloroso de tu vida, ofreciendo más de tu esencia sagrada de lo que nunca creíste posible. Pero cuando sales al balcón y miras al horizonte, no ves las nubes oscuras de la tormenta que prometiste a tu pueblo. Solo ves la bruma del calor que se eleva desde la selva moribunda. Y, abajo en la plaza, sientes más que ves las miradas silenciosas y acusadoras de tu gente. El fracaso de los reyes en traer la lluvia fue una catástrofe política. La gente, hambrienta y sedienta,
comenzó a preguntarse si sus gobernantes habían perdido el favor de los dioses, o peor aún, si nunca lo habían tenido realmente. Los rituales, que antes inspiraban asombro y reverencia, ahora podían parecer actos vacíos y desesperados de una élite impotente. El aura de divinidad que rodeaba a los señores sagrados se evaporó como el agua de sus resecos embalses. Por supuesto, los científicos y arqueólogos debaten si la sequía fue la causa principal y directa del colapso, o si actuó más como un golpe de gracia. Algunos argumentan que la severidad y la duración de las megasequías fueron suficientes por sí solas para desmantelar una sociedad tan dependiente de la agricultura pluvial. Otros insisten en que la sequía fue el catalizador que exacerbó todos los demás problemas: la superpoblación, la deforestación, la tensión social y la guerra endémica, hasta un punto de no retorno. En esta visión, la sequía fue la cerilla que encendió un polvorín que ya estaba a punto de estallar. Independientemente de su papel exacto, la evidencia es innegable. La cronología de las sequías más intensas coincide de manera escalofriante con el cese de la construcción de monumentos y el abandono de las grandes ciudades del sur. Los cielos cerrados hicieron más que marchitar el maíz. Quebraron el pacto entre los gobernantes y el pueblo. Destruyeron la confianza en la estructura de poder que había regido sus vidas durante 1000 años y crearon un ambiente de desesperación y caos. Cuando las plegarias ya no funcionaban, a los mayas solo les quedaba una opción: para intentar conseguir los escasos recursos que quedaban: la violencia. Cuando las plegarias en los templos se encontraron con el silencio de los cielos y los graneros se vaciaron, una nueva y terrible lógica comenzó a imponerse en las tierras bajas mayas. Si los dioses no proveerían agua y alimentos, entonces los recursos tendrían que ser tomados por la fuerza. La desesperación causada por la sequía actuó como un acelerante sobre un fuego que ya ardía lentamente: la tradición de la guerra endémica entre las ciudades-estado. Lo que antes había sido un conflicto a menudo ritualizado y contenido, se transformó en una lucha brutal y total por la supervivencia misma. Una danza sangrienta que arrastraría a reinos enteros al abismo. La guerra no era un concepto nuevo para los mayas del período clásico. Desde hacía siglos, las estelas y los murales de las ciudades registraban con orgullo las victorias de sus reyes sobre sus rivales. Sin embargo, los historiadores creen que durante gran parte de este período, la guerra tenía un carácter principalmente ritual y político. El objetivo no solía ser la aniquilación total del enemigo o la conquista de vastos territorios, sino la captura de nobles y, sobre todo, del rey rival. Estos cautivos de alto rango eran humillados públicamente y luego sacrificados en ceremonias que magnificaban el poder y el prestigio del ayau victorioso. Estos conflictos eran una parte integral del juego de poder geopolítico, asegurando rutas comerciales, forzando el pago de tributos y manteniendo un delicado equilibrio de poder. Las batallas a menudo se programaban en fechas astrológicamente favorables y se llevaban a cabo por ejércitos relativamente pequeños de guerreros de élite. Era una forma de competencia violenta, pero dentro de un sistema de reglas compartidas. La evidencia arqueológica de destrucción a gran escala en los centros urbanos de los periodos anteriores es relativamente rara, lo que sugiere que la devastación de la población civil no era el objetivo principal. Ahora, ya no eres ni un rey ni un campesino. Eres un guerrero preparándote para la batalla al amanecer. El aire de la mañana es frío, un alivio momentáneo del calor que vendrá.
aprietas el fuste de tu lanza, hecha de madera dura y con una punta de obsidiana recién afilada, tan afilada que puede cortar la piel con un simple roce. A tu lado, otros hombres hacen lo mismo, sus rostros pintados de negro y rojo. Llevas un escudo de madera y piel, y un chaleco de algodón acolchado que ofrece una modesta protección contra los proyectiles. No luchas por la gloria de tu rey, no esta vez. Luchas porque los exploradores informaron que la ciudad vecina todavía tiene reservas de maíz en sus almacenes y tus hijos no han comido en 2 días. A medida que la crisis ecológica y alimentaria se intensificaba a finales del siglo VIII y principios del IX, la naturaleza de la guerra cambió drásticamente. El objetivo ya no era solo la captura de un rey rival para un sacrificio glorioso. El nuevo objetivo era el control de los recursos escasos, tierras de cultivo aún productivas, fuentes de agua permanentes como ríos o lagos, y las reservas de alimentos del enemigo. Las inscripciones de esta época comienzan a hablar de eventos más ominosos, utilizando glifos para quemar y destruir, y registran la aniquilación de linajes reales completos. La evidencia de este cambio se ve claramente en la arqueología de los sitios del clásico terminal. Las ciudades, que durante siglos habían permanecido abiertas y sin defensas, comenzaron a construir apresuradamente murallas, fosos y empalizadas. Un ejemplo conocido es el sitio de Dos Pilas en Guatemala, donde se levantaron rápidamente muros defensivos concéntricos, a menudo utilizando piedras arrancadas de templos y palacios ornamentales. Esta es una señal inequívoca de que el peligro ya no era un encuentro ritual en un campo de batalla lejano, sino una amenaza directa y existencial para el corazón de la ciudad. El arte de la guerra también parece haberse vuelto más desesperado. Una anécdota peculiar de este período proviene del análisis de las puntas de lanza encontradas en sitios de batallas del clásico terminal, mientras que antes predominaban las puntas finamente trabajadas de obsidiana o pedernal. En estos últimos conflictos aparece una cantidad mucho mayor de puntas improvisadas, a veces simples estacas de madera afiladas al fuego. Esto sugiere una movilización masiva, armando a toda la población masculina posible, no solo a los guerreros de élite. Era una guerra total, librada por ejércitos de granjeros hambrientos y desesperados. Este estado de guerra endémica y total tuvo un efecto devastador y en cascada destruyó los campos en el peor momento posible. Interrumpió las vitales rutas comerciales que traían bienes esenciales como la sal y la obsidiana, y desvió la mano de obra de la agricultura a la defensa. Creó un ciclo de violencia que se autoperpetuaba. Una ciudad atacaba a su vecina para robar su comida, debilitando a ambas en el proceso y haciéndolas vulnerables a un ataque de una tercera ciudad. La confianza y las alianzas que habían mantenido unido el mundo maya durante siglos se hicieron añicos. Ahora eres un espía, un explorador enviado por tu Ashau, moviéndote silenciosamente a través de la selva reseca. Tu misión es evaluar las defensas de un antiguo aliado, una ciudad con la que tu pueblo comerciaba desde tiempos de tus bisabuelos. Te arrastras hasta el borde de un claro y lo que ves te hiela la sangre. Las afueras de la ciudad están quemadas. Las chozas de los agricultores son solo círculos de ceniza. Ves los cadáveres de hombres y mujeres esparcidos por los campos abandonados. El silencio es antinatural. No hay niños jugando ni el sonido de las piedras de moler. El olor a muerte se mezcla con el polvo y te das cuenta de que la guerra ya no es un juego de reyes. Es una plaga que lo consume todo.
El debate académico aquí se centra en la relación causa-efecto entre la guerra y la sequía. Algunos historiadores sostienen que el aumento de la guerra fue una consecuencia directa de la escasez inducida por la sequía, una respuesta predecible a la competencia por los recursos menguantes. Otros proponen una visión ligeramente diferente, que la intensificación de la guerra comenzó incluso antes de las peores sequías, impulsada por la ambición política de ciertos reinos expansionistas como Calakmul o Tikal. En este escenario, la guerra endémica debilitó tanto a las ciudades-estado que cuando llegaron las megasequías, ya no tenían la cohesión social ni la resiliencia para hacerles frente. Sea cual sea la causa inicial, el resultado fue el mismo un paisaje de terror. Los viajes entre ciudades, antes relativamente seguros por las calzadas blancas, se volvieron mortales. La población rural, atrapada entre ejércitos merodeadores y campos improductivos, enfrentó una elección imposible: quedarse y morir de hambre o huir hacia lo desconocido. La guerra ya no era un espectáculo ritual que confirmaba el orden cósmico del rey. Se había convertido en la fuerza más poderosa que desgarraba activamente el tejido de la civilización. Esta espiral de violencia fue el golpe final para muchas ciudades del sur. El conflicto constante hacía imposible la recuperación agrícola, incluso en los años en que las lluvias eran mejores. Impidió cualquier tipo de respuesta coordinada a la crisis climática y, lo que es más importante, destruyó a la clase de élite y a los escribas, los guardianes del conocimiento y la tradición. Cada rey sacrificado, cada noble capturado, cada escriba asesinado. Era un libro de historia viviente que se quemaba para siempre, rompiendo la continuidad que había sostenido su mundo. El universo, en manos de los reyes divinos, se estaba ahogando en un mar de sangre y polvo. El estruendo de la guerra y el silencio de los cielos crearon una disonancia insoportable en el corazón del mundo maya. En medio de este caos, una fuerza silenciosa, pero inmensa, comenzó a determinar el curso final de los acontecimientos, la voluntad del pueblo. Durante siglos, los millones de agricultores, artesanos y trabajadores que formaban la base de la pirámide social habían sostenido el magnífico andamiaje de su civilización con su trabajo y su fe. Ahora, con el pacto sagrado roto y sus vidas reducidas a una lucha por la subsistencia, comenzaron a tomar sus propias decisiones, y su respuesta colectiva fue el golpe de gracia final para el antiguo orden. Imagina el estado mental de un ciudadano común alrededor del año 850 en una gran ciudad del Petén, Suayao, el señor sagrado que se proclamaba un pilar del universo. No había logrado traer la lluvia. Sus rituales, cada vez más frenéticos y costosos en sangre y recursos, no daban resultado. Además, este rey divino no solo no podía apaciguar a los dioses, sino que tampoco podía protegerlo de los ejércitos enemigos que ahora asolaban los campos. El tributo en maíz y trabajo que antes se entregaba con reverencia, ahora se sentía como una carga insoportable para alimentar a una élite que había fracasado en todas sus promesas fundamentales. La confianza, el pegamento invisible que mantenía unida a esta compleja sociedad jerarquizada, se había disuelto por completo. La majestuosidad de los templos y palacios, que antes inspiraba orgullo y asombro, ahora podía ser vista con resentimiento. Cada bloque de piedra representaba incontables horas de trabajo y vastas extensiones de bosque talado, recursos que ahora se necesitaban desesperadamente para sobrevivir. La brecha entre la élite adornada con jade y el pueblo hambriento se convirtió en un abismo insalvable. El sistema
ya no ofrecía ni seguridad física ni certezas espirituales. Tú ya no eres un guerrero ni un rey, eres una mujer, una madre, arrodillada frente a tu piedra de moler en la penumbra de tu choza de una sola habitación. Pero no hay maíz para moler. La piedra está fría y silenciosa. Afuera, escuchas los gritos de los pregoneros del Ayau, exigiendo una nueva leva de hombres para la guerra y una porción de las escasas reservas de alimentos que quedan para el esfuerzo del reino. Miras a tu hijo, cuyo rostro está demacrado y cuyos ojos ya no tienen el brillo de la infancia. La lealtad a un rey lejano se siente como un eco de otro mundo. La única realidad tangible es el hambre de tu familia. Es en este contexto que muchos arqueólogos creen que ocurrieron levantamientos y revueltas internas, aunque es difícil encontrar pruebas directas de una revolución campesina. Hay pistas sugerentes. En algunos sitios, como Aguateca, se han encontrado monumentos deliberadamente destruidos y palacios de la élite quemados de una manera que no parece corresponder a un ataque enemigo, sino a un acto de violencia interna y profanación. Las estelas que mostraban los retratos de los reyes fueron derribadas y desfiguradas. Un acto simbólico de asesinato, de la imagen del gobernante y de todo lo que representaba. Estos actos de iconoclasia eran la expresión física de un profundo rechazo ideológico. Destruir el rostro de un rey en un monumento no era simple vandalismo, era un intento de anular su poder, de borrar su memoria y de romper su conexión con el reino divino. Una anécdota peculiar de la arqueología del colapso es el descubrimiento de estructuras palaciegas abandonadas apresuradamente, con objetos de valor como cerámicas finas y herramientas de obsidiana dejados atrás, pero con los tronos de piedra, el máximo símbolo de la autoridad real, sistemáticamente destrozados. Era una declaración final. El trono estaba vacío y el poder que emanaba de él ya no era reconocido. Ahora, ya no eres la madre en su choza. Eres parte de una multitud silenciosa y enojada que se ha reunido en la gran plaza al anochecer. Las antorchas arrojan una luz parpadeante sobre los rostros de tus vecinos, rostros endurecidos por el hambre y la pérdida. No hay discursos ni líderes, solo un entendimiento compartido, un murmullo que se convierte en un movimiento. Avanzas con la multitud hacia uno de los palacios y alguien entrega un pesado mazo de piedra. Tus manos, acostumbradas a las herramientas agrícolas, ahora sostienen un instrumento de destrucción. Golpeas la cara tallada de una estatua del Ayau y con cada golpe no sientes odio, sino una extraña y amarga liberación. Sin embargo, el debate académico sobre el papel del pueblo es intenso. Algunos estudiosos argumentan que la idea de una revuelta campesina coordinada es una proyección moderna y que es poco probable que una población dispersa y desorganizada pudiera derrocar a la élite militarizada. Proponen una forma más pasiva, pero igualmente efectiva de resistencia y el abandono. En lugar de una confrontación violenta, la mayoría de la gente simplemente votó con los pies. Decidieron que sus posibilidades de supervivencia eran mejores, lejos de los centros urbanos controlados por los reyes. Esta teoría del abandono gradual es quizás la que mejor explica el misterio de las ciudades desaparecidas. No hubo una única evacuación masiva, sino un lento goteo de familias que se desvanecían en la selva. Se marchaban de noche, llevando consigo lo poco que podían, dejando atrás las imponentes pirámides y las plazas vacías. Se dirigían a zonas rurales más remotas, a colinas o cerca de fuentes de agua más pequeñas, donde esperaban
poder cultivar una pequeña parcela y escapar de las garras de los reyes y sus guerras. Esta diáspora silenciosa fue la verdadera sentencia de muerte para las ciudades-estado. Una ciudad maya no era solo sus edificios, era su gente, sin los agricultores para cultivar los alimentos, sin los trabajadores para mantener los edificios y los embalses, y sin la población para servir en los ejércitos y dar legitimidad al rey. Las metrópolis se convirtieron en cascarones vacíos. El motor de la civilización se detuvo no por un gran estallido, sino porque millones de sus piezas individuales decidieron, una por una, que ya no querían formar parte de la maquinaria. El silencio que finalmente cayó sobre las grandes plazas de Tikal, Calakmul y Caracol no fue el silencio de una masacre, sino el de la ausencia, fue el resultado de innumerables decisiones personales, de miles de familias que eligieron la incertidumbre de la selva sobre la certeza de la hambruna y la guerra en las ciudades. Los súbditos, cuyo trabajo había levantado los templos hasta los cielos, finalmente los abandonaron a sus pies, dejando que la naturaleza comenzara el lento trabajo de reclamar lo que siempre fue suyo. El poder de los señores sagrados se extinguió, no cuando fueron derrotados en la batalla, sino cuando se quedaron completamente solos. El éxodo no fue un evento único, sino una hemorragia lenta que desangró a las ciudades durante generaciones. A medida que las familias se desvanecían en la selva y las multitudes de las plazas se convertían en fantasmas, las grandes metrópolis de piedra comenzaron a experimentar su propia y lenta muerte. El adiós de los mayas a sus centros ceremoniales no fue rápido ni violento. Fue un largo y melancólico desvanecimiento, el sonido de una gran civilización que, en lugar de estallar, simplemente se apagaba. El primer signo inequívoco de que el fin había llegado no fue el de una ciudad en llamas, sino el del silencio del cincel del escultor. Durante siglos, el pulso de la vida cívica y religiosa se había medido en piedra. Cada cierto tiempo, los reyes erigían estelas y monumentos para conmemorar eventos importantes, grabando las fechas en el preciso calendario de la cuenta larga. Este conocido hecho histórico proporciona a los arqueólogos una línea de tiempo extraordinariamente clara del colapso. A lo largo del siglo IX, ciudad tras ciudad dejó de erigir monumentos. La última fecha de la cuenta larga registrada en una estela en la gran ciudad de Tikal corresponde al año 869. Una de las últimas fechas, conocidas en todas las tierras bajas del sur, se encontró en Toniná, marcando el año 909. Después de eso, el registro histórico en piedra se detiene. Los reyes ya no tenían victorias que celebrar, o ya no había reyes. Con el cese de la construcción y el mantenimiento, la entropía comenzó su paciente trabajo. Las primeras en desaparecer fueron las estructuras orgánicas, los techos de paja y palma de las miles de viviendas de los plebeyos que rodeaban el núcleo de piedra. Se pudrieron bajo el ciclo de lluvias y sol, colapsando y convirtiéndose en tierra en apenas 1 o 2 generaciones. Dentro de los centros ceremoniales, los dinteles de madera de zapote sobre las puertas de los templos, muchos de ellos exquisitamente tallados, se combaron y se rompieron, provocando el derrumbe de las fachadas. Las intrincadas cortinas y tapices que adornaban los interiores se desintegraron en polvo. Tú eres uno de los últimos. Tu familia, descendiente lejana de algún noble menor, ahora vive en una sola habitación de un vasto palacio en la Acrópolis central. El resto del complejo está vacío. Sus corredores resuenan con el eco del viento
en lugar de las voces de los cortesanos. Desde la entrada de tu hogar improvisado, miras hacia la gran plaza. La hierba y las malas hierbas ya están rompiendo las losas de estuco, y un silencio espeso que solo se rompe por el zumbido de los insectos y el grito de las aves. Se ha apoderado de todo. Sientes un profundo y pesado sentimiento de soledad, como si vivieras en la tumba de un gigante. No todos se fueron de inmediato. La evidencia arqueológica sugiere que pequeños grupos de personas continuaron viviendo en las ciudades durante un tiempo después del colapso de la autoridad central. Los arqueólogos debaten sobre la naturaleza de estos últimos ocupantes. ¿Eran descendientes empobrecidos de la élite, aferrándose a un vestigio de su antiguo estatus en los palacios desmoronados? ¿O eran campesinos que se mudaron a los centros ceremoniales abandonados, aprovechando los refugios de piedra en un mundo cada vez más inseguro? Las humildes hogueras de cocina que ennegrecieron las paredes de las cámaras reales sugieren una vida muy alejada de la gloria original de esos espacios. En algunos de estos sitios abandonados se ha encontrado una anécdota arqueológica peculiar y conmovedora, la evidencia de ceremonias terminales. Parece que antes de abandonar finalmente un palacio o un templo, los últimos habitantes a veces realizaban un ritual final. Reunían objetos sagrados, como incensarios, vasijas ceremoniales y efigies de dioses. Los colocaban cuidadosamente en el centro de una habitación y, a veces, los rompían ceremonialmente. Era un acto de clausura, un reconocimiento de que la sacralidad de ese espacio, se había extinguido, como si cerraran formalmente la puerta de su mundo antes de darle la espalda para siempre. Con la partida de los últimos humanos, la selva, que siempre había estado esperando en los bordes, comenzó su inexorable reconquista. Al principio, fueron las plantas pioneras las que se apoderaron de las plazas y los patios, sus semillas llevadas por el viento y los pájaros. Luego, en las grietas de las escalinatas y los techos, las semillas de árboles más grandes encontraron un lugar donde germinar. Las raíces, finas como un cabello al principio, se deslizaron entre las juntas de los bloques de piedra caliza, buscando humedad y sustento. Durante décadas, estas raíces crecieron, engrosando lentamente con una fuerza irresistible. Ya no eres un humano contemplando las ruinas. Ahora, eres el silencio mismo. Te transformas y te conviertes en una raíz del gran árbol de ceiba. No tienes prisa. El tiempo, para ti, no se mide en días o años, sino en estaciones secas y húmedas, en el lento engrosamiento de tus anillos. Sientes la superficie fría y porosa de la piedra caliza contra tu piel leñosa. Con la paciencia de los siglos, empujas. No hay violencia en tu movimiento. Solo la presión constante e incesante de la vida que busca expandirse. Sientes como la piedra, que parecía eterna, cede una fracción de milímetro, y sabes que, con el tiempo, la pared entera se rendirá ante ti. Las raíces actuaron como cuñas, levantando pisos, derribando muros y partiendo dinteles. En las cimas de las pirámides, los árboles crecieron hasta alcanzar alturas enormes, sus copas formando un nuevo dosel verde muy por encima de la ciudad. Las lianas y enredaderas envolvieron las fachadas de estuco, sus zarcillos cubriendo los rostros tallados de los dioses y los reyes. El suelo de la selva, una acumulación de hojas y materia orgánica en descomposición, comenzó a formarse sobre las plazas y las calzadas, enterrando lentamente el mundo de los mayas bajo una nueva capa de tierra.
las ciudades no desaparecieron, sino que fueron transformadas. Se convirtieron en colinas artificiales, en montículos verdes de contornos extrañamente geométricos que se elevaban sobre el suelo plano de la selva. La piedra, el esqueleto de la civilización, permaneció, pero su piel de estuco y color se desprendió y fue vestida de nuevo con una cubierta de musgo, helechos y orquídeas. Los sonidos de la vida humana fueron reemplazados por el coro de la selva, el llamado del jaguar por la noche, el golpeteo de los pájaros carpinteros y el susurro del viento entre las hojas. Durante casi 1000 años, las grandes ciudades del sur durmieron bajo este manto verde. Su existencia se convirtió en un recuerdo, luego en una leyenda entre los pueblos mayas que sobrevivieron en otras regiones y finalmente para el resto del mundo, en un completo olvido. El adiós a la piedra fue completo. Las metrópolis que habían albergado a decenas de miles de personas, que habían trazado los movimientos de las estrellas y levantado reyes a la divinidad, ahora no eran más que un secreto guardado celosamente por la selva tropical, esperando pacientemente el día en que nuevos ojos humanos las contemplaran con asombro. Es fundamental hacer una pausa en nuestro viaje a través del tiempo y corregir una idea errónea que ha perdurado durante mucho tiempo: la narrativa del colapso maya. A menudo evoca imágenes de una civilización entera que se desvanece misteriosamente en la selva, un pueblo perdido para siempre. Pero la verdad es mucho más compleja y resiliente. Lo que colapsó no fue el pueblo maya, sino un sistema político específico en una región geográfica concreta, las tierras bajas del sur. Mientras las grandes ciudades del Petén se vaciaban, la civilización maya no solo sobrevivía en otras partes, sino que estaba a punto de entrar en un nuevo y deslumbrante renacimiento. Este renacer tuvo lugar en el norte de la península de Yucatán, un paisaje muy diferente al de la selva húmeda del sur. El norte es una vasta planicie de piedra caliza, más seca y con una vegetación más baja y espinosa. Aquí no hay grandes ríos en la superficie. El agua fluye a través de un inmenso sistema de cuevas y ríos subterráneos. A veces, el techo de estas cuevas colapsa, creando pozos naturales de agua dulce conocidos como cenotes. Estos cenotes eran la fuente de vida para los mayas del norte y se convirtieron en el centro de sus asentamientos y su cosmología. A medida que el orden político en el sur se desintegraba, el poder se desplazó hacia las ciudades-estado del norte que habían estado creciendo en influencia. Centros como Uxmal, Cabaj y Sayil, con su refinado estilo arquitectónico conocido como Puc, alcanzaron su apogeo durante esta era de transición. Sus palacios estaban decorados con intrincados mosaicos de piedra, formando patrones geométricos y máscaras del dios de la lluvia, Chak, cuya importancia era aún mayor en esta tierra más seca. Estas ciudades absorbieron probablemente a muchos de los refugiados que huían del caos del sur, fusionando tradiciones y creando nuevas formas de organización. Tú eres un superviviente del sur, un artesano que huyó con su familia de una ciudad moribunda. Durante semanas has caminado hacia el norte, a través de una selva cada vez más seca, con el recuerdo de las plazas silenciosas y los templos en ruinas grabado en tu mente. Finalmente, llegas a las afueras de una ciudad como Uxmal. El contraste es abrumador. En lugar de silencio, escuchas el murmullo de miles de personas. Ves edificios de piedra blanca, de una belleza que no habías conocido. Sus fachadas cubiertas con máscaras de nariz ganchuda del dios de la lluvia. Sientes una mezcla de pena por el mundo que perdiste
y una abrumadora sensación de esperanza al ver que la vida, en otra forma, continúa con fuerza. La ciudad que llegaría a dominar esta nueva era, convirtiéndose en una de las más poderosas y famosas de toda Mesoamérica, fue Chichén Itzá. Durante el período posclásico temprano, aproximadamente entre el 900 y el 1200, esta ciudad se convirtió en una metrópolis cosmopolita, un crisol de culturas mayas y de pueblos del centro de México. El conocido hecho histórico es que la arquitectura y el arte de Chichén Itzá muestran una inconfundible influencia de los toltecas, una poderosa civilización guerrera de la ciudad de Tula, a cientos de kilómetros de distancia. Esta fusión cultural es visible en todas partes. Junto a las tradicionales máscaras de Chac, aparecen representaciones de la serpiente emplumada, conocida en maya como Cuculcán, y en la lengua náhuatl de los toltecas como Quetzalcóatl, estructuras como el Tzompantli, una plataforma tallada con hileras de calaveras humanas, y las estatuas reclinadas conocidas como Chacmul, son elementos típicos del centro de México, trasplantados y adaptados en el corazón del mundo maya. Esta mezcla dio a Chichén Itzá un carácter único y un poder ideológico que se extendió por toda la península. La naturaleza exacta de la conexión entre Chichén Itzá y los toltecas de Tula es uno de los debates más duraderos en la arqueología mesoamericana. ¿Fueron los toltecas quienes conquistaron militarmente la ciudad, estableciendo una nueva élite gobernante, o fue una facción de la élite maya la que adoptó y emuló la ideología y el estilo tolteca para legitimar su poder en una era de cambio? Algunos incluso sugieren que la influencia pudo haber fluido en ambas direcciones. Los expertos continúan analizando la evidencia para desenredar esta compleja y fascinante relación intercultural. Ya no eres el refugiado que mira con asombro. Ahora, eres un mercader de sal de la costa, de pie en la gran plaza de Chichén Itzá. A tu izquierda se alza la imponente pirámide de Cuculcán, el castillo, su diseño un calendario de piedra. A tu derecha, el vasto templo de los guerreros, con su bosque de columnas talladas. Escuchas una mezcla de lenguas, el yucateco de los locales, pero también el náhuatl de los comerciantes del altiplano y otras lenguas de la costa del Golfo. Tu negocio no se basa en el maíz, sino en las tortas de sal que transportas en canoas por la costa. Un bien precioso que intercambias por obsidiana, turquesa y plumas exóticas. Este lugar se siente como el centro del mundo. El sistema político en Chichén Itzá también parece haber sido diferente al del sur. En lugar del gobierno centralizado en la figura única del Cujul Ajau, la evidencia sugiere un sistema de gobierno conjunto o de consejo, conocido como multepal. Varias familias nobles o linajes poderosos gobernaban juntos, compartiendo el poder. Este sistema pudo haber sido más flexible y resistente a las crisis que el modelo del sur, que dependía por completo de la fortuna y la capacidad de un solo individuo divino. La economía también era más diversa, dependiendo en gran medida del comercio marítimo y el control de recursos clave como las salinas de la costa norte. Un punto focal de la vida religiosa en Chichén Itzá, y una anécdota peculiar de su poder, era el cenote sagrado. Este inmenso pozo natural no era una fuente de agua potable, sino un lugar de peregrinación y sacrificio. Durante siglos se arrojaron ofrendas a sus profundidades para honrar al dios Chac. Cuando los arqueólogos dragaron el cenote a principios del siglo XX, encontraron un tesoro increíble, artefactos de oro y cobre, tallas de jade, armas y, sí, los restos de hombres, mujeres y niños.
evidencia de sacrificios humanos realizados para asegurar el favor divino en esta tierra sedienta. Por lo tanto, mientras un capítulo de la historia maya llegaba a su fin en las selvas del sur, uno nuevo y vibrante se estaba escribiendo en las planicies del norte. La civilización maya demostró su increíble capacidad de adaptación y transformación. Cambiaron su enfoque agrícola, reestructuraron su sistema político y abrieron sus puertas a nuevas ideas y pueblos. El colapso del sur no fue el fin de los mayas, sino una reorganización que dio lugar a una nueva expresión de su cultura, una que continuaría prosperando durante varios siglos más, hasta la llegada de otra amenaza imprevista desde el otro lado del océano. Después de que la civilización maya se reorganizara en el norte y entrara en su era posclásica, la historia continuó su curso implacable. Chichén Itzá finalmente perdió su hegemonía, dando paso al dominio de la ciudad amurallada de Mayapán. Luego, también Mayapán cayó, y la península se fragmentó de nuevo en cacicazgos rivales. Fue en este estado de desunión que se encontraron con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La conquista fue un cataclismo de una violencia y una escala inimaginables, que suprimió brutalmente la religión, la escritura y las estructuras políticas mayas. Pero, mientras los españoles se centraban en subyugar a los vivos, las grandes ciudades del sur dormían, olvidadas bajo su manto de selva. Durante los siguientes 300 años, el mundo exterior ignoró casi por completo la existencia de estas metrópolis. Se convirtieron en un secreto guardado por la selva y por los pueblos mayas locales que vivían a su sombra. Para quienes nunca estuvieron verdaderamente perdidas, para ellos eran lugares sagrados, peligrosos y habitados por los espíritus de los antiguos. Ocasionalmente, algún funcionario colonial español o un sacerdote aventurero se topaba con montículos extraños o muros de piedra en lo profundo de la selva, escribiendo informes fragmentarios que eran leídos con incredulidad y archivados en Europa. El mundo no estaba preparado para imaginar una civilización de tal magnitud en lo que consideraban un páramo salvaje. Todo cambió a principios del siglo XIX, con la llegada de dos hombres cuya colaboración revelaría este mundo perdido al público internacional. El primero era John Lloyd Stephens, un abogado, diplomático y escritor de viajes estadounidense con una curiosidad insaciable. El segundo era Frederick Catherwood, un arquitecto y artista británico, dotado de un talento extraordinario para el dibujo preciso y detallado. Juntos, se embarcaron en una expedición a las selvas de América Central en 1839, una región entonces plagada de inestabilidad política y peligros. Su viaje no solo cambiaría sus vidas, sino también el curso de la arqueología americana. Tú conoces estos montes de piedra desde niño. Tu pueblo, los Lacandones, siempre has sabido que estas no son simples colinas. Son los palacios de los hombres primigenios, lugares donde los dioses aún susurran entre las ceibas. Ahora, guías a dos extranjeros de piel pálida a través de los senderos que solo tú conoces. Hablan con excitación, miden las piedras con cintas y uno de ellos pasa horas sentado frente a una pared, mirando a través de un extraño dispositivo de latón y dibujando con una paciencia que te parece inhumana. No entiendes su obsesión, pero sientes que el largo y silencioso letargo de este lugar sagrado está a punto de ser interrumpido para siempre. Guiados por los rumores locales, Stephens y Catherwood llegaron a las ruinas de Copán, en la actual Honduras. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Vieron pirámides cubiertas de vegetación. Y, lo más asombroso de todo,
estelas de piedra, talladas con retratos de reyes y columnas de glifos incomprensibles, mientras Stephens, con su pluma elocuente, describía la sensación de asombro y misterio. Catherwood se enfrentaba al monumental desafío de registrarlo todo. Esta era la primera vez que un artista con formación clásica y un ojo para el detalle arquitectónico documentaba el arte maya. La peculiar anécdota de su viaje reside en las inmensas dificultades que Catherwood superó para crear sus dibujos. Utilizaba un dispositivo llamado cámara lucida, que proyectaba una imagen del sujeto sobre su papel, permitiéndole trazar los contornos con gran precisión. Pero en la humedad sofocante de la selva, su papel se deformaba constantemente. Nubes de mosquitos lo atacaban sin piedad, obligándolo a veces a trabajar con guantes y un velo de red. Una tortura para una tarea que requería la máxima delicadeza. A pesar de estas condiciones infernales, sus dibujos alcanzaron un nivel de exactitud y belleza que nunca ha sido superado. Ya no eres el guía local que observa desde la distancia. Ahora eres el artista. Frederick Catherwood. Estás sentado sobre una piedra húmeda. El sudor te gotea por la frente y se mezcla con el carboncillo en tus dedos. El aire es tan espeso que casi puedes beberlo, y el zumbido de los insectos es un mantra constante en tus oídos. Miras a través del prisma de tu cámara lucida y trazas el perfil de un rostro noble tallado hace 1000 años. A pesar del malestar físico, te embarga una emoción abrumadora. Sientes el peso de los siglos y la certeza de que estás rescatando del olvido una obra de arte tan sofisticada como cualquiera de las de Grecia o Roma. Después de Copán, viajaron a Palenque, Quiriguá, Uxmal y docenas de otros sitios. El resultado de sus viajes fue la publicación en 1841 de Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Este libro, un conocido hecho histórico, fue un éxito de ventas instantáneo. La prosa cautivadora de Stephens y, sobre todo, los fascinantes grabados basados en los dibujos de Catherwood causaron sensación en América y Europa. Por primera vez, el público en general podía ver con sus propios ojos la magnificencia de esta civilización desconocida. Fue el momento que dio origen a la mayamanía y al nacimiento de la arqueología maya como disciplina científica. Una de las contribuciones más importantes de Stephens fue de carácter intelectual. En una época en que las teorías racistas atribuían cualquier gran obra en las Américas a civilizaciones perdidas del viejo mundo, como egipcios, fenicios o las tribus perdidas de Israel. Stephens argumentó de forma audaz y correcta lo contrario. Observando la similitud entre los rostros de las estelas y los de los mayas que vivían en la región, declaró que estas ciudades fueron construidas por los antepasados del mismo pueblo que él contrataba como guías. Fue una afirmación revolucionaria que devolvió la autoría de esta civilización a sus legítimos herederos. Sin embargo, esta era de descubrimientos también ha dado lugar a un importante debate académico que continúa hoy. Los primeros exploradores, en su afán por coleccionar y preservar, a menudo retiraban artefactos y esculturas de sus contextos originales, enviándolos a museos extranjeros. Hoy, los historiadores, los gobiernos de las naciones mesoamericanas y los descendientes de los mayas debaten acaloradamente sobre la ética de estas acciones y la propiedad de este patrimonio cultural. La cuestión de la repatriación de estos objetos sagrados es un tema complejo que cuestiona el legado del colonialismo inherente a los inicios de la arqueología. El trabajo de Stephens y Catherwood abrió las compuertas.
A lo largo del siguiente siglo y medio, oleadas de arqueólogos, aventureros y epigrafistas se adentraron en la selva, cada uno añadiendo una pieza más al rompecabezas. Mapearon las ruinas, excavaron las tumbas, catalogaron la cerámica y, lo más importante, se embarcaron en la hercúlea tarea de descifrar la escritura jeroglífica. El secreto cubierto por la selva estaba finalmente saliendo a la luz, revelando no solo la identidad de los reyes y las fechas de sus reinados, sino también las pistas de la compleja historia que había llevado a estas magníficas ciudades a su largo y silencioso sueño. Nuestro viaje a través del tiempo nos ha llevado desde el deslumbrante apogeo de las ciudades-estado, a través del largo crepúsculo de la sequía y la guerra, hasta su silencioso letargo bajo el abrazo de la selva y su eventual redescubrimiento. Pero si nuestra historia terminara aquí, con los arqueólogos midiendo las ruinas, estaríamos cometiendo el mismo error que generaciones pasadas: asumir que la historia de los mayas es una historia de fin. La verdad más profunda y poderosa es que los mayas nunca desaparecieron. Su mundo cambió, sus ciudades se movieron, sus reinos cayeron, pero el pueblo, la cultura y el espíritu perduraron con una tenacidad asombrosa. Tras la conquista española en el siglo XVI, el pueblo maya se enfrentó a la prueba más dura de su historia. Se les impuso una nueva religión, un nuevo idioma y un nuevo sistema político diseñado para explotar su trabajo y sus tierras. Sus libros sagrados fueron quemados y sus sacerdotes perseguidos. Sin embargo, no fueron una víctima pasiva. Durante 500 años, la historia de los mayas ha sido una de resistencia, tanto abierta como encubierta. Desde revueltas armadas, como la Guerra de Castas de Yucatán en el siglo XIX, hasta la lucha actual por los derechos civiles y la autonomía, han luchado incansablemente por preservar su identidad. Una de las claves de su supervivencia fue el sincretismo, un proceso de fusión cultural. En lugar de abandonar a sus antiguos dioses, a menudo los camuflaron dentro del panteón católico. Deidades de la montaña y el maíz se ocultaron bajo la apariencia de santos cristianos, permitiendo que las antiguas creencias continuaran en secreto, practicadas en cuevas y en las cimas de las colinas. El calendario ritual, el Tzolk'in, aunque suprimido, nunca se perdió del todo y sigue siendo utilizado por los guías espirituales mayas en la actualidad. Su cultura no se rompió, se dobló, adaptándose para sobrevivir. Ahora, ya no estás en el pasado, te encuentras en el presente, en medio del bullicioso mercado de Chichicastenango, en las tierras altas de Guatemala. El aire está lleno del aroma de las flores, el copal y las tortillas de maíz que se cocinan sobre planchas de barro. A tu alrededor, un caleidoscopio de colores te envuelve. Las mujeres visten sus huipiles, blusas tejidas a mano cuyos diseños intrincados no son meramente decorativos, sino que cuentan historias de su comunidad y su cosmovisión. El idioma que escuchas a tu alrededor no es el español, sino el quiché, una de las 30 lenguas mayas que todavía se hablan hoy en día. Esto no es una recreación histórica, es una cultura vibrante y viva. El conocido hecho histórico, que a menudo se pasa por alto, es que hoy en día hay entre 6 y 7 millones de personas que se identifican como mayas. Viven en sus tierras ancestrales en Guatemala, el sur de México, Belice y Honduras. Constituyen casi la mitad de la población de Guatemala. Lejos de ser un pueblo unificado y monolítico, son una rica diversidad de naciones con sus propias lenguas, costumbres y tradiciones,
Esta diversidad ha sido una fuente de fuerza, permitiéndoles adaptarse a diferentes entornos y presiones a lo largo de los siglos. La conexión con el pasado sigue siendo tangible y profundamente espiritual. Una anécdota peculiar del mundo moderno es la práctica continua de ceremonias en los antiguos sitios arqueológicos. Mientras los turistas ven Tikal o Iximche como ruinas para ser fotografiadas, los guías espirituales mayas contemporáneos, los Ashk-i-Hab, viajan a estos lugares para realizar ofrendas, en las mismas plazas donde los antiguos reyes derramaron su sangre. Ellos queman velas, azúcar y copal, contando los días del calendario sagrado y pidiendo equilibrio para sus comunidades y el mundo. Para ellos, las piedras nunca han perdido su Q, su sacralidad. Antropólogos y activistas mayas debaten continuamente sobre la mejor manera de preservar y promover la cultura en el mundo moderno. Se debe priorizar la conservación de las lenguas y los rituales puros, aislándolos de la influencia externa, o se debe aceptar y fomentar la hibridación con la cultura global, utilizando la tecnología moderna para difundir su conocimiento. Este debate sobre la autenticidad, la adaptación y el derecho a controlar su propia narrativa es central para la autodeterminación del pueblo maya en el siglo XXI. Ya no eres un visitante en el mercado. Ahora, eres un joven maya del siglo XXI, sentado en el patio de tu casa. Tu abuela te está contando la historia del héroe gemelo Hunahpu, no leída de un libro, sino hablada en tu lengua materna, el yucateco, por la mañana. Ayudaste a tu padre en la milpa, usando técnicas agrícolas que tus ancestros habrían reconocido. Más tarde, te pones unos vaqueros, tomas tu teléfono inteligente y te conectas a internet para chatear con tus amigos y leer las noticias del mundo. No sientes ninguna contradicción en esto. Tu identidad tiene raíces profundas en el pasado, pero tus ramas se extienden con confianza hacia el futuro. El legado viviente de los mayas es una lección de resiliencia. Han sobrevivido a un colapso ecológico y político, a la conquista, a siglos de opresión y a la marginación moderna. Su historia nos enseña que una civilización no son sus edificios, sino su gente. Las pirámides pueden ser reclamadas por la selva. La escritura puede ser olvidada y redescubierta, pero el conocimiento del maíz, la estructura de la comunidad y la profundidad de la cosmovisión pueden transmitirse de una generación a otra, en una cadena ininterrumpida. Así que, la próxima vez que te preguntes por qué los mayas desaparecieron de sus ciudades, recuerda que no lo hicieron. Simplemente decidieron que las ciudades ya no les servían. Dejaron atrás la piedra y se llevaron consigo lo más importante: su cultura, su conocimiento y su capacidad de adaptación. El verdadero misterio no es cómo un mundo así pudo colapsar, sino cómo, después de todo lo que han enfrentado, su pueblo ha logrado perdurar, vibrante y lleno de vida, hasta nuestros días. Ahora, mientras nuestra historia llega a su fin, deja que el eco de este viaje te acompañe hacia el descanso. El tiempo fluye como un río lento, y tú flotas en sus aguas tranquilas, seguro y en paz. Dulces sueños.